Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya increíblemente bien. Como todos vosotros sabéis, o muchos de vosotros sabéis, acaba de iniciar el Campeonato del Mundo de Rápidas en Almaty, Kazajstán, reuniendo a los peces gordos de nuestro deporte. Tenemos a Magnus Carlsen, por supuesto, tenemos a Nakamura, a Caruana, a Nepomniachtchi, a Grichuk y al actual campeón del mundo de partida rápida, el joven uzbeco Abdusattorov. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Como os comenté el otro día ahí en la sección de comunidad, pues os vamos a estar trayendo la partida del día. En este caso, en la ronda 4, tras alcanzar 3 victorias en 3 partidas, se enfrentaban el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, el número 1 mundial, contra el campeón del mundo de partidas rápidas, contra el joven Abdusattorov. El año anterior, la verdad que Abdu había logrado imponerse a Magnus Carlsen, así que Magnus venía con ganas de revancha. ¿Lo habrá conseguido esa victoria? ¿Habrá conseguido sacarse ahí esa espinita clavada? Pues vamos a ver, porque la partida, desde luego que no ha tenido desperdicio, ha sido un partidón. Y nada, abrochar los cinturones y vamos a disfrutar de la magia de estos dos pedazos de bicharracos. Magnus Carlsen, ya sabéis que, le gusta salirse de las líneas principales y decide abrir con la apertura Larsen, B3. Una jugada muy interesante, por supuesto secundaria, no lucha por el centro, pero que planea rápidamente traer el alfil a B2, a la mejor diagonal del tablero, a la gran diagonal. Las negras, Abdusattorov aprovecha y ocupa el centro con la jugada E5, alfil B2, caballo C6 y E3 por parte de Magnus Carlsen. Jugada lógica, ¿verdad? Prepara el desarrollo del alfil a la casilla B5, sería la más natural para meter presión sobre el caballo de C6 y por tanto sobre el peón de E5. Las negras juegan caballo F6 y ahora Magnus emplea la línea con caballo F3. Un par de opciones interesantes o 3 para las negras: la jugada E4, la jugada D6 o la jugada alfil D6 que emplea Nordibek Abdusattorov. Nordibek, ¿verdad? Tiene nombre de funda de edredón, ¿verdad? El gran Abdu. La idea de las negras es enrocarse en corto, traer una torre a E8 y traer el alfil a F8 una vez que el peón de E5 esté bien protegido por la torre de E8 y por el caballo de C6. Posteriormente las negras quieren darle vida al alfil de C8. Las blancas juegan C4, jugada lógica, luchando por el centro, y las negras enroque corto. Ahora las blancas juegan con D3. La idea de las blancas va a ser jugar con caballo BD2, alfil E2, enroque corto, dama C2, etcétera, etcétera, etcétera. Como decimos, las negras continúan con torre 8 y Carlsen decide jugar A3, jugando jugadas sólidas, maniobrilla. Por supuesto, la principal idea tras la jugada A3 es la expansión en el flanco de dama con B4, así que las negras deciden frenarlo con A5, una jugada súper natural. Magnus continúa con alfil E2, continuando con el desarrollo, y alfil F8 por parte de las negras. Una vez que el peón tiene buen sostén por parte de las dos piezas, las negras se preparan para golpear en el centro con D5. Las blancas jugaron enroque corto y Abdusattorov golpea con D5. Las negras quieren, si le dejan, cerrar con D4 para luchar contra la actividad de este alfil de B2, por eso es necesaria la captura en D5. Y tras caballo por D5, caballo por caballo BD2, alcanzamos lo que se conoce en ajedrez como una estructura erizo. ¿Por qué? Esto es una estructura erizo. Fijaos que las blancas tienen poco espacio, perdonadme por esta flecha loca. Las blancas tienen poco espacio, están en segunda y tercera fila, pero sin embargo es una estructura muy difícil de penetrar, igual que un erizo, ¿verdad? Habéis probado a pisar un erizo, ¿no? Alguna vez he pisado un erizo en la playa y no veáis, he visto las estrellas. Es muy difícil, ¿no? Las blancas están muy, muy sólidas. Fijaos que la idea muchas veces es colocar la dama en C2, la torre viene a C1, buscando la columna semiabierta, ¿verdad? Luego a veces incluso la dama se sitúa en la casilla A1 para incrementar la presión en la diagonal. El blanco tiene maniobras con caballo E4, con caballo D4, y además también existe la ruptura liberadora con D4 en ciertas posiciones. La mejor formación contra una estructura erizo suele ser una formación Maroczy, pero en este caso el negro, al tener ya el caballo en C6, no llega a tiempo a colocar un peón en C5, por tanto está más que justificado esta formación erizo de las blancas por parte de Carlsen. Abdusattorov juega F6 confiando en el Facun. Ya sabéis que en Uzbekistán el Facun, terminó una maestría, entonces en Uzbekistán le tienen bastante respeto, sosteniendo el peón de E5, y Carlsen juega dama C2, jugada lógica.
Las negras continúan con alfil F5 y uno podría decir, oye, Pepón, deja de contarme milonga ya, estoy harto de verte el careto ese que te lo llevo viendo desde 2014 con esto del ajedrez, ya no quiero verte más, mi familia te odia, mi perro te odia, mi madre te odia, mi padre te odia, mi pareja dice que eres el tío más feo, más gritón y más pesado del planeta Tierra. ¿Qué pasa, payaso, si te juego E4? Que parece que gana una pieza en el acto. Pero, sin embargo, las negras disponen de este recurso. Caballo F4, tocan el alfil de 2 que queda indefenso y entonces, por ejemplo, tras torre 1, las negras podrían comer y que de hecho quedarse flexi por la street con la pareja de alfiles. Es por eso que la jugada E4 no gana pieza y las blancas juegan torre 1. Magnus dice, oye, Pimpollillo, que sí, que ahora antes E4 no valía, pero ahora sí que vale porque el alfil de E2 está defendido. Por eso Abdusattorov juega de manera profiláctica la jugada alfil G6, se quita del posible doble y aquí Magnus se vuelve absolutamente loco. Yo estaba comentando el torneo, lo estoy comentando en chess.com con Miguelito, con el gran maestro Miguel Santo, y no nos creíamos las jugadas que ha realizado Magnus Carlsen. Nos esperábamos caballo E4, H3, ¿no? Jugadas así aburridillas, ¿no? Como hago yo, torre C1, ¿no? El tipo suelta G4 y se queda tan pancho, ¿no? Y es una locura de jugada. Las máquinas la critican, pero vais a ver que la idea de la blanca es muy profunda. Va a ser de ataque a lo bestia. La idea va a ser quitar el rey a H1, garantizar la casilla E4 para el caballo, porque ahora F5 no va a ser posible, y luego tratar de montar una especie de ataque en el flanco de rey, ¿no? Con una peonada. Una jugada realmente brutal, de una valentía tremenda, como nos tiene acostumbrados el campeón del mundo de ritmo clásico, Magnus Almendrado Carlsen. Las negras juegan dama de 7 y de nuevo yo estaba esperando una jugada como caballo H4, como H3, pero Magnus nos sorprende con esta maravilla de jugada rey H1. Dice que tú me atacas el peón, cómetelo si tienes lo que hay que tener, porque si dama por G4, la idea es que te meten caballo por E5, por supuesto, descubierta, y cuando la dama se retira, puedo simplemente capturar la pareja de alfiles y disfrutar esa pareja de alfiles, esa ventaja de espacio central. Mucha ventaja blanca. Abdusattorov, que es un jugador de gran nivel, evidentemente ve ese tema y dice, bueno, voy a jugar torre a D8. Hay que decir, chicos, que aquí las máquinas opinan que las negras están un poquito mejor con las siguientes jugadas que no eran nada fácil de hacer para un humano. A4, porque cuando yo estoy calculando en este tipo de posiciones y me juegan A4, bueno, la descarto rápidamente por la jugada B4. Pero es que aquí el negro disponía de un sacrificio de pieza brutal. Caballo por B4 y luego va a caer el peón de D3 y por lo visto la posición es un poquito mejor para las negras. Como digo, para un humano y en partida rápida, uno jamás piensa en la jugada A4, siempre la descarta por B4. Y si las blancas comen en A4, tras caballo B6, el negro va a capturar el peón de A4 con una ligerita ventaja. Pero las negras juegan una jugada muy humana, que es torre a D8, trayendo la última pieza que falta al centro del tablero. Y a partir de aquí Magnus juega caballo E4, jugada lógica, ocupando la casilla que decíamos. Dama por G4 vuelve a ser imposible de realizar por caballo por E5, la misma descubierta, y Abdusattorov se quita de la diagonal A2, G8 con rey H8, y Magnus trae la torre a D1, mirando con rayos X a la dama de D7. Las negras juegan alfil F7. Me gusta mucho esta idea de Abdusattorov. Su plan va a ser básicamente jugar caballo B6 y buscar temas con A4, ya que las blancas han centrado todo su juego en el flanco de rey y en el centro. El peón de B3 ha podido quedar un poquito descuidado, ¿verdad? Magnus dice, paso de ti y de tu cara. Torre G1. Ya pensando en posibles ideas con G5 para abrir la columna y sobre todo para potenciar la acción de este alfil de B2. Las negras juegan caballo B6. La idea de Abdusattorov es meter A4. Si peón por A4, caballo A5. Y ahora fijaos que contra A4, B4 no va a ser casi nunca posible porque hay temas con alfil B3 y de hecho la torre en D1 queda en el aire. Magnus sigue pasando olímpicamente del tema. Torre G3, planea ideas tanto con torre de G1 como incluso un posible pase de la torre por H3. Fijaos que en combinación con una dama en H7, una vez que se abra esta diagonal tras un eventual D4, podrían existir temas sobre el punto H7. Abdusattorov contraataca con la jugada A4. Ya sabéis que B4 no es posible por alfil B3 y por tanto Magnus se lo zampa y dice, pa' mí y pa' mi bolsillo. B por A4.
Caballo A5 por parte de Abdusattorov, jugada que cumple un doble propósito. El primero, presión sobre el peón de A4, que me lo quiero jalar. Segundo, quiero jugar alfil B3 y comerte la torre. Por eso Magnus juega torre de G1. La idea de torre de G1 tiene mucha malicia. Fijaos que en ciertas posiciones el blanco quiere empujar con G5. Y si las negras cierran con F5, el blanco quiere empujar con G6. Y si el alfil captura en G6, el blanco quiere capturar en G6 de vuelta. Y luego, una vez que se abra la columna H, van a existir muchas ideas de ataque con el caballo en G5. Las máquinas aquí decían que había que comer el peón de A4. Y tras G5, F5, la verdad que la posición se vuelve un absoluto lío de padre muy señor mío. Llegaríamos a una posición de este estilo, las máquinas dicen que más o menos está igualada, un poquito mejor negra. El blanco tiene una torre y varios peones por las dos piezas. Buen ataque sobre el rey negro, pero el negro tiene las dos piezas. Una absoluta locura. Sin embargo, Abdusattorov rechaza capturar el peón de A4 y decide jugar alfil D5. Una jugada de profilaxis contra las ideas con G5, G6 que estábamos viendo. Alfil D5 clava los caballos de E4 y F3 y ahora las ideas con G5 no son tan fuertes. O sí, porque Magnus la hace igualmente. G5. Por supuesto, la captura en G5 sería desastrosa para las negras, así que tratan de cerrar la columna G con la jugada F5. Y aquí existía una jugada maravillosa, Boccata di Cardinale, que se me ponen los pelos de punta cada vez que trato de entender la belleza del ajedrez. Qué bonito me ha quedado eso, ¿verdad? Qué cursi he sido. Apaga el brasero, ¿no? Apaga la estufa, que en el calor de tus brazos yo... El otro día salió en la ruleta de la suerte, tío, esa frase. Gran programa, por cierto, la ruleta de la suerte. Caballo F6 era una jugada la mejor de la máquina. ¡Qué locura! Que Magnus no hizo. Si G por F6, G por F6, la clave es que la torre está entrando en G7, que el peón de E5 es vulnerable, ¿no? Y si, por ejemplo, caballo C6 para defender el peón de E5, A5, jugada de desviación, no puedes comer nunca, porque el peón de E5 va a quedar, bueno, muerto tras un E4, ¿verdad? Así que tras caballo C8, por ejemplo, E4 una vez más, y esta posición, las blancas están completamente ganadas. El alfil está entrando en G4, los temas en H7, los temas en F7, los temas en G8, las máquinas dan por perdida la partida aquí a las negras. Sin embargo, Magnus juega caballo F3, dice, bueno, era muy difícil ver esa línea, evidentemente, es una de las cosas más locas que yo he visto, las máquinas ya sabéis que son implacables, pero la idea de las blancas es muy sencilla, es decir, ya, un segundo, chicos, ya me he capturado el peón de A4, ¿verdad? Lo voy a defender y ataco el alfil de D5. Las negras dicen, bueno, voy a jugar alfil C6, sigo atacando el peón de A4 y mantengo la clavada sobre el caballo de F3, que es muy molesto. Así que las blancas deciden cerrar la diagonal para ese alfil. Gran jugada de Magnus Carlsen limitando el alfil de C6. Las negras capturaron en A4, caballo por A4, caballo por A4, alfil por A4 y dama C3. Fijaos cuánta presión existe sobre el peón de E5. De momento la amenaza es clara, caballo por E5. Las negras con buen criterio defienden el peón de E5 y ahora Magnus Carlsen jugadón G6. Trata de abrir la columna. Aquí la verdad que Abdusattorov bueno, hace gala de una gran capacidad defensiva. La jugada más natural H6 resulta en un bombazo que es caballo G5, otra jugada espectacular. Esto no se dio en la partida, buscando temas con caballo F7 y caballo por H6. Si las negras comen, existe el jaque en H3 y torre por G5. Con las nada, bueno, poco peligrosa idea de entrar con las dos torres en H y en H8 con mate. De hecho, de nuevo, las negras están perdiendo. Y las negras jugaron caballo D4. Y aquí viene otra de las jugadas más impresionantes de la partida. Yo estaba pensando aquí, digo, bueno, Magnus va a comer en D4 y la partida va a seguir. Pero Magnus sacrifica el alfil de E2, ¿no? No solamente permitiendo que te coman el alfil, sino entrando con un doble sobre dama y torre. Caballo G5 es una absoluta locura jugada. Vamos a ver por qué. Las blancas están entrando en F7, las blancas están entrando en H7. Abdusattorov come en E2, que parece la jugada más razonable, pero ahora existen varias posibilidades para las blancas. La jugada más fuerte era dama C4, otra jugada espectacular, permitiendo que te capturen otra torre, ¿verdad?
Pero es que la amenaza es demasiado grave. Están entrando con caballo F7, por ejemplo, si hace una jugada cualquiera como H6, caballo F7, caballo por H6 y dama G8 mate. Y si las negras intentan torre 7, que parece lógica para evitar caballo F7, G por H7 y de repente nadie puede evitar el mate en G8. Algo absolutamente de locos, ¿no? Qué bonita está siendo esta partida, ¿verdad? Sin embargo, tras caballo E2, Magnus Carlsen no hace la más fuerte, se equivoca en el orden y mete caballo por F7, que igual va a dar ventaja para la blanca. Evidentemente ahora si rey G8, dama C4, transponemos y es ventaja blanca, por eso las negras comen en F7, G por F7, caballo por C3 y se produce este cambio masivo de pieza donde las blancas se quedan con una calidad de más. Es verdad que el negro tiene un alfil y un peón por la torre, aún así está sufriendo, pero vaya a ver que Abdusattorov colapsó bastante fuerte y de manera rápida tras alfil G6, E por F5, alfil por F5, alfil por E5 y las negras capturaron en D3. Torre D7 era necesaria para sostener el peón de G7, pero tras alfil por D3 vino el bombazo, vino el ratatata, Magnus Carlsen, más duro que mojón de Robocop. Le mete torre por G7 y hay que abandonar. ¿Por qué? Si las negras juegan alfil por G7, vendría simplemente alfil F6, jaque y me como la torre, y uno podría pensar, Pepón, deja ya de contarme tu vida. ¿Qué pasa si tras a torre por G7 te meto alfil E4, jaque? Pues que me cubro con torre G2 y te meto un contrajaque, o yo que sé cómo se llamaría esto, y las negras abandonan porque no tienen escapatoria para ese rey. Mundial de rápidas, no os quiero dar la brasa. Cada día, 6-7 horas ahí, estoy comentándolo con Miguelito en chess.com. Mañana segundo tramo, ya saben, son 13 rondas. Magnus Carlsen, líder con 4,5 puntos hasta el momento, con un gran grupo de jugadores perseguidores. Y, bueno, con Jordan Van Forest también y algunos otros jugadores. Lo estamos pasando muy bien, quedan todavía muchas partidas, todo por decidirse. Os veo mañana en esos comentarios y como siempre estaré trayendo la mejor partida del día. En este caso el campeón del mundo reventó y se cobró su revancha contra el actual campeón del mundo de rápidas, Abdusattorov. Nos vemos, gente, y por la sombra alejad del brócoli.